Retomamos entonces. En esta oportunidad vamos a continuar entonces con la doble presentación. En este caso el libro de Ricardo Ruiz, parte de la trama. Ricardo es un autor reincidente en la casa. Cuando llegó este libro, lo leí y este no se me traspapeló porque había otro. Y bueno, realmente yo creo que Ricardo está escribiendo una serie de libros que están muy próximos entre sí, retomando un poco la idea del anterior, que era uso del no. En parte de la trama vuelve a revisar algunos aspectos del lenguaje, la política y también de cierta ferocidad en su lengua. Yo he encontrado eso, cierta forma brusca de expresar las cosas, que a mí no me ha desagradado como lector, y entiendo que también es una forma válida. No son panfletos claramente, pero sí hay un furor que yo creo que hace bien en los libros de poema, sobre todo leyendo otros libros, digamos. Hay una singularidad en Ricardo que no está viviendo en una Suiza mental, como pareciera gran parte de los poetas argentinos. Ricardo Ruiz no se trata de usted, escribe, es decir, postula del cuello hacia arriba. En el presente volumen, parte de la trama se expresa mediante frutos que no serán gratos al mundo. Con una economía verbal y una justeza inusitada, exhorta deliberadamente al desorden. No podríamos atribuirle versos que defrauden su esperanza y credulidad. Es un libro de poemas, entendámonos. Hay cierto lujo burgués llamado guardar silencio. El autor no lo ejerce. Citamos: la indisciplina de la oralidad reunida en escritura. Ese instante llegará dentro y más allá de las dos tapas que sostienen tus manos, desocupado lector. Eso es parte de lo que me sugirió la lectura del libro. Pero hay algo de revuelta en este libro, Ricardo. Sí. ¿Por qué lo he percibido así? ¿Es solamente una ficción de mi mente o qué hay de eso? No es una ficción. De hecho, es una escritura sobre un fondo histórico, sobre una realidad que nos interpela diariamente a todos. El libro comienza con dos citas que son como un pedido también. El libro es dar algo y pedir. El libro pide. Y el pedido es este: oh gentilhombre, la vida es breve. Si vivimos, vivamos para caminar sobre la cabeza de los reyes. William Shakespeare. Me dirijo, en esta forma, a las individualidades colectivas, tanto como a las colectividades individuales. César Vallejo. Ese es el pedido. Eso hay más, porque los acápites en este caso funcionan también como estructuradores de sentido, a veces. Sí. En este caso sí. Ya en el anterior libro también. Los acápites son posteriores a la escritura. Los acápites, sí, en este caso los acápites son posteriores. Algunos acápites los tenía, digamos, anotados, pero para ponerlos en el libro, primero hubo una escritura de poemas y ahí se agruparon según lo que entiendo yo es el sentido colectivo de... Claro, porque te pregunto esto porque cuando yo leí la primera lectura que hice del libro, lo leí sin prestar atención a los acápites y digo, ¿por qué está ordenado de esta manera? Entonces había buscado otro orden que nunca te mandé para leerlo, y que a mí me parecía que había como una linealidad discursiva. Y después presto atención a que, bueno, está bien, estos divisorios están bien.
porque hay también como un plano que es muy público, podríamos decirlo, y otro plano que es absolutamente personal y privado en las secciones de eso. Eso fue buscado, también está la sección para Ulicino. Sí. Ese esquema tiene que ver de revisitarlo otra vez a autores que vos ya has citado, como Pasolini también, sí. Pero en este libro en particular yo advierto mucha furia. Es un libro de respuesta inmediata. Es un libro de furia, de bronca, digamos, con una realidad que parece, digamos, a la vez inmóvil y vertiginosa, y digamos que siempre sale por un lado negativo, por un lado realmente feo, desagradable. Por otro lado, también la distribución de los versos, absolutamente económicas, me dan la idea de buscar un escape, una grieta, una fisura en esa figura que tenemos en el papel de los versos, más allá que vos siempre tenés, pero en este caso en particular, es como si estuviera distribuyendo las palabras de manera que se pudieran colar por algún lado e ingresar, salir a otro costado, a otro lugar, a otra realidad, calculo yo. ¿Cómo fue la construcción de los poemas estos? Sí, los poemas, la poesía esta es como una poesía de condensación, y es una poesía a su vez que tiene mucha rosca. Hay mucha cita dentro de los poemas que, digamos, no está explicitada, están en cursiva, digamos, para que se lea sin dificultad, pero digamos, como una alerta de lo que se está citando. En cuanto a la estructura, yo cuido muchísimo la parte gráfica también. El poema no tiene, en estos casos, ¿no? Por lo menos es la búsqueda, no sé, el logro es otra cosa, no sé si lo hago, pero la búsqueda es como establecer una columna sobre la cual se va trabajando y ver las resquebrajaduras de eso mismo, las resquebrajaduras en el decir, en la utilización de las palabras y en las palabras que están ausentes pero significan. Los espacios de separación entre versos aluden a palabras que no van a ser dichas, pero son parte de la música del poema. En el siglo V de nuestra era, un poeta chino llamado Liu Xie, en un libro que recomiendo su lectura, que es hermosísimo, que se llama La mente literaria y la talla de dragones, él plantea que los poemas son como pájaros, pero no en el sentido común, digamos, de utilizar, de gran vuelo, no está hablando de eso. Él dice que los poemas en su contenido necesitan viento, y para la parte formal necesitan hueso. Hueso y viento es ese pájaro en vuelo. Y pocos párrafos después lo da vuelta y dice: para el contenido se necesita hueso, y para la parte formal viento. Bueno, de alguna manera. Démosle un poco de aliento a estos. A ver, primero y una lectura, a ver, para ir dándole una idea a los que nos acompañan. Nudo a nudo, la escritura presiente, un saber que no termina de saberse, la lengua que nos habla resuena en un callar de las cosas del mundo dichas y pesares, la ley del horror, en la caída, el nosotros cantando miserere a verso, sobre los huesos rotos, hojas en la tormenta, girando en el viento dicen lo que la luz oculta en su silencio. Sostener una idea
mientras cae, su caída cuidar, a quienes por ella con ella caen, pluma o piedra en el vacío, iguales cayendo, quienes sin ella no pueden levantarse sobre la sombra del caer, en nuestro su cuerpo de verdad, sostener, cuidar esa idea, con ella alzarse, otra y otra vez. Bueno, el uso del no y parte de la trama hace referencia etimológicamente a texto. Sí. Y los anteriores libros no hacían. Estoy esperando entonces una trilogía, John. Por ahí estás esperando algo así. El libro anterior a Usos del No era Huesos de otros vientos, que estaba tomado de lo que cité de Lucier, y sí, no forman una trilogía con Huesos. Huesos tenía otro sentido. Estos dos libros sí están emparentados. Están emparentados. Tal vez el próximo, digamos, te pueda dar una trilogía, no lo sé. Es la escritura que estoy haciendo en este momento. Es eso. Yo, a partir de esta labor, también de otra labor que tenés, que es la de traductor, ayer estuve leyendo los dos libros para hoy. Sí. Y entonces veía en lo que tradujiste de Drummond, que estamos con eso también estos días. Sí. Y yo decía, ¿cuánto se cuela eso también en la escritura? Vos ahora mencionabas esa metaliteratura, esos guiños para el lector atento, pero uno no puede, digamos, dejar tampoco de lado esa cuestión a la hora de escribir. Sí, que te metas en ese tema me parece importantísimo, porque sí, de alguna manera... Lo hemos guionado. Ya estaba así, practicando hace tiempo. Sí, de alguna manera la escritura es traducción. La escritura es traducción y traduce algo que nos antecede, nos traduce ese líquido amniótico donde nos formamos, que es el lenguaje. O sea, nosotros tenemos facultad de lenguaje, tenemos lenguaje y tenemos lengua. Tenemos nuestra lengua madre, que es nuestra lengua histórica. Esas tres estadios se relacionan entre sí. Y la poesía trabaja sobre eso, trabaja ahí. O sea, yo hago una diferencia, espero que no sea tomada mal, yo hago una distinción entre literatura en general y poesía. La poesía la concibo como un arte, y como un arte mayor. Y creo que trabaja un paso más afuera, un paso más adentro de lo que trabaja la literatura en general. Porque trabaja sobre el lenguaje, en el lenguaje mismo. No solo contradice la lengua, que es una buena cosa de la poesía, sino que además trabaja en el lenguaje. Y el lenguaje no es la lengua histórica. Digamos, el lenguaje es algo muchísimo más profundo, que está ligado a la facultad del lenguaje, a la cosa física, material. Digamos, el lenguaje es pura materialidad. Parece evanescente, digamos, cuando uno habla, digamos, es como que se disolvieran las palabras en el aire, y sin embargo eso es lo más material que tenemos, es lo que nos forma como seres humanos. Somos seres humanos, digamos, porque hablamos, porque tenemos facultad de lenguaje y porque es física pura, es puro cuerpo. La escritura, escribir, es escribir con el cuerpo, es una tarea física directamente. Y eso no obvia que la mente está dentro del cuerpo. O sea, quienes separan, digamos, ciertas concepciones idealistas, separan mente del cuerpo. Es inseparable, es inseparable. Y bueno, eso. Sí, en ese sentido, y en el de la traducción también, siempre es una palabra por otra, y también una palabra es la mejor equivocación de una palabra. Exactamente, la mejor equivocación. ¿Quieres leernos dos poemas más? Sí. Quisiera leer... No. Voy a leer
dos poemas. Hablaste de la sección de Aulicinio, acá tendría que citar un montón de gente en otros, pero hay un poema que, digamos, yo le tengo cariño, mucho cariño, digamos, porque está relacionado, digamos, a Jorge Aulicinio. Sin corazón no se puede mirar el río. Jorge Aulicinio. Cava su madre el río, el cauce profundo de barro o arcilla, el agua entre sus márgenes acaricia las piedras que cantan otras orillas. Cava hacia el mar, el cielo que lo ampara, el curso de todos los pájaros y los peces, los días y las noches, en su intemperie cava, los huesos que no disolvieron en su limo oscuro sus remolinos contrarios. Vuelve sobre sí el tiempo, una hoja viajando sobre el sueño de las cosas perdidas en su deriva, el discurso del agua, su madre, el río, cava. Y para seguirte lo que me dijiste, porque ya que estaba separado por Soy una fuerza del pasado. Vengo de las ruinas. Pier Paolo Pasolini. Saló, hostia. De las manos la izquierda, la fractura de las falanges, los cortes en el pulgar, triturado su hígado, el corazón estallado, el código de silencio leído en su cuerpo. Otra escena de la República. Someter el trabajo, la imaginación, sus adversos otros, la escritura que viaja en nuestros ojos, del espejo al espejo, la moral de la forma, sus márgenes en blanco. En el río que baja en su nacer en tu origen, en su boca, en el mar, sobre su playa, el barro, materia pobre y pura, dibuja la figura temida a borrar. Eliminar en la oscuridad su luz, su movimiento, la historia de una historia a contrapelo, la nueva lengua a conocer, la crueldad cuadro a cuadro expuesta, su perversión, la excepción permanente, la llaga de la imagen que seguimos viendo. Bueno, gracias Ricardo. Gracias a vos. Gracias a todos. Yo quisiera agregar dos líneas de la contratapa que me parece para resaltar un poco también el contenido que ya aquellos ordenadamente después pueden, sin agolparse, acceder a él. En este rincón de Sudamérica, el estado de situación para un literato implica fortalecer el carácter, acatar ciertas normas de urbanidad en el trato diario con lectores o periodistas especializados, futbolistas o representantes del pueblo, preverbales, la élite del país. ¿Le importa a alguien y los ruidos creados por los norteamericanos? Otra vez la regia época para los inútiles de la familia, nepotismo literario y amical. Los oyen recitar versos mansos a las tulipas y al lago Nahuel Huapi. Antes suelen explicar el significado de aquello que ensayaron sobre el papel, su rol en el sistema capitalista, si habitan el lenguaje, si viven del estado de poesía, como si no tuvieran recuerdos para olvidar. Bueno,
quiero agradecer nuevamente al Centro Cultural de la Cooperación, que nos facilita este espacio, que lo posibilita, para que podamos hablar, como hoy, de Osvaldo Gallone y de Ricardo Ruiz con sus libros más recientes. Así que agradezco al Departamento de Literatura y Sociedad. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.